Muy buenas tardes para todos. Vamos a darle entonces inicio a nuestra sesión del día de hoy. Recuerden que la sesión de hoy corresponde a la primera semana de nuestro segundo curso de aprendizaje de las matemáticas para primaria. ¿Listo? El inicio de esta semana vamos a hacer igual lo que hemos venido revisando, lo correspondiente a lo que se va a trabajar en este segundo curso, las dudas que hayan tenido y al finalizar en los últimos 15 minuticos, entonces vamos a retomar si alguno tiene alguna pregunta en específico que podamos trabajar. Recuerden que para las dudas o inquietudes que vayamos teniendo a medida que vamos revisando, por favor las pueden ir haciendo por el chat y ya en su momento las iremos resolviendo. Entonces vamos a empezar con nuestra parte del curso. Entonces, como ya les había mencionado, nuestro curso o este curso corresponde al aprendizaje de las matemáticas de primaria. Está igual compuesto por nuestras 6 semanas, en donde se va a realizar un trabajo en específico con las actividades pues, que vamos a ir revisando en su momento. En la primera parte, entonces, tenemos la bienvenida del curso, la presentación del curso, una introducción y unas recomendaciones que es en general para este segundo curso de aprendizaje. En específico, para nuestra primera semana, entonces lo que nosotros vamos a tener es el aprendizaje del número natural y de los sistemas de numeración. ¿Listo? En esta partecita, entonces, se va a dividir en unas secciones teniendo en cuenta lo que vamos a ir trabajando en este módulo. Entonces tenemos primero sentido numérico y número natural, aprendizaje de los números naturales, errores y dificultades en el aprendizaje del número natural, aprendizaje del sistema decimal de numeración y errores y dificultades en el aprendizaje del sistema decimal de numeración. Para este curso vamos a utilizar toda la parte que llevábamos en el primer curso de contenido. También igual recuerden que para este primer curso de contenido todavía tienen tiempo de terminar. Si alguno todavía no ha podido terminar con este curso, está a tiempo de hacer. ¿Listo? No hay problema si no lo han terminado. La idea es pues que obviamente no nos dejemos atrasar con la temática porque ya tendríamos 2 cursos acumulados y pues la idea es no hacerlo, pero de todas maneras, si no han podido terminar los del primer curso, todavía tienen tiempo para realizar. Listo, entonces vamos a empezar con la parte del sentido numérico. Igual que siempre, en ese sentido numérico vamos a tener el propósito que va a traer el módulo. En este primer módulo, entonces vamos a revisar cuál es el propósito o el objetivo de este módulo. Entonces tengo aprendizaje de número natural, sentido numérico. El objetivo es que se haya hecho el desarrollo de la noción de número. En el caso del sentido numérico, reconocer los significados iniciales y las habilidades. Y aparte, distinguir cuáles son las dificultades y errores asociados con el número natural y sentido numérico. Ejemplo que podemos tener para elegir estas dificultades y errores es elegir la operación, aplicar propiedades para transformar el problema y estrategias de cálculo. El propósito es que en el sentido numérico conozcamos las habilidades que lo conforman, conocimientos y habilidades, saber cómo es el desarrollo de ellas y en dificultades y errores hacer la relación con el aprendizaje. Luego tenemos la parte del video donde nos habla un poco de qué es el sentido numérico, un cuestionario práctico y nuestro mapa conceptual donde ya inicia realmente todo lo relacionado con el número natural y el sentido numérico. Tenemos primero los objetivos. La idea en esta parte es precisamente
reescribir el sentido numérico, identificar cuáles habilidades se encuentran asociadas al sentido numérico y cuáles son propias del número natural. También reconocer cuándo no se tiene el sentido numérico. Entonces, en esta parte tenemos que tener en claro que el sentido numérico es el conjunto de habilidades que nos permiten utilizar los números en diferentes contextos. De esta manera, pues vamos a tener dentro de ellos la comprensión, el razonamiento, las habilidades aritméticas para poder trabajar los números en distintos conceptos. Es un trabajo que no es memorístico, entonces precisamente no tiene sentido numérico, sí, se conocen rutinas básicas para números y operaciones aritméticas, tienen carencias en comprensión, representación y uso flexible de los números. Para definir el sentido numérico hablamos de unas capacidades que permiten utilizar los números de tal manera que sepamos cuál es el uso de los números, intuición sobre las relaciones entre ellos y el dominio de aritmética mental. Para ello nos dan una lista de capacidades, que en este caso son 13, que son las que nosotros vamos a tener en cuenta, que son las que se deberían desarrollar en el sentido numérico. ¿Listo? También debemos tener en claro que este listado no es un listado estático que se desarrolla con actividades que se van realizando en el campo numérico, con las que nos permiten explorar, relacionar y utilizar en diferentes contextos los números. Como nosotros estábamos hablando precisamente de nuestros chicos de primaria, en esta parte tenemos que, para el caso de los chicos de primaria, vamos a tener los primeros años. Y en los primeros años, pues no se van a desarrollar todas las habilidades del sentido numérico, pero sí se tienen unas en específico. Entonces, en los primeros años se reconocen relaciones entre los grupos de elementos y elementos individuales. También comprenden la equivalencia de representaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, la forma en que se escribe el número 5, cómo es la grafía del número y que su representación puede estar también mediante una operación. Establecer relaciones de orden entre grupos de objetos y además entre cantidades. Buenas tardes. Comprender qué significa aumentar o disminuir un número de objetos en un grupo y hacer varias descomposiciones de un número. Entonces, lo que pensaríamos que los chicos realizan en sus primeros años. Cuando el curso ya es más avanzado, el sentido numérico también debe evolucionar y debe haber maneras eficientes de encontrar la solución a problemas utilizando operaciones. Entonces, todo lo que se aprendió en los primeros años de relacionar, de encontrar equivalencias, de hacer, comprender el significado o la descomposición de los números, en los cursos avanzados nos van a servir para poder resolver problemas utilizando algunas estrategias que sean eficientes para la solución. Entonces, es nuestra parte del sentido numérico. Les recomiendo, por favor, que guarden muy bien el mapa conceptual. Yo ya les he explicado en algunos videos cómo lo hacemos, sobre todo por este listado de capacidades. Y aparte en el grupo, ustedes ya les han enviado un videíto donde también nos muestran cómo debería hacerse la descarga del mapa conceptual, igual que funcionaba en el anterior curso, acá va a funcionar igual para hacer esas descargas. Listo. De esta parte que retomamos del sentido numérico, si alguno tiene alguna duda, ya sabe que puede irla realizando, que entre todos le podemos encontrar una solución. Para esta parte, entonces, encontramos nuestros cuestionarios. Si se han podido dar cuenta, en esta partecita ya tenemos solo cuestionarios y no las actividades que nos enviaban en el anterior curso, que eran las dirigidas en la parte externa, sino solo cuestionarios. Vamos a revisar este primer cuestionario antes de continuar con nuestra temática. Entonces, vamos a ver cómo sería este.
Si tu compañero te dice que tiene 8 veces la cantidad de plumones que tienes en tu maleta, ¿cómo puedes saber la cantidad de plumones que él tiene? Pablo dice, tendría que duplicar 3 veces seguidas los plumones que tengo en mi maleta. Ariana responde, yo tengo 12 plumones, entonces mi compañero tiene 8 por 12. Con base en las respuestas de Pablo y Adriana, ¿qué podemos concluir sobre su desarrollo del sentido numérico? Selecciona la opción que corresponde. Ariana desarrollaba en mayor medida el sentido numérico respecto a Pablo, pues entiende que 8 veces la cantidad significa multiplicar por 8 en este caso. Pablo tiene desarrollado en mayor medida el sentido numérico respecto a Diana, pues sabe que multiplicar cualquier cantidad por 8 equivale a duplicarla 3 veces. Tanto Pablo como Adriana están apenas iniciando el desarrollo del sentido numérico, pues ninguno logra dar una respuesta con una cantidad concreta. Entonces ya varios tenemos que han respondido. Sonia dice que la pregunta, Gladys y Diana dicen que es la segunda. ¿Alguien más? ¿Alguno nos quisiera decir por qué considera que es la primera o la segunda respuesta? ¿Por qué creerían ustedes que es la primera o en este caso también la segunda, que es la que más han colocado como verdadera? ¿Alguno creería que es la otra opción? Listo, Gladys nos dice, en la segunda, ya que el conocimiento es más avanzado. Listo. Entonces vamos a verificar. Igual acá recuerden que cuando le damos en enviar, él nos va a dar una realimentación del resultado. Entonces nos dice que es correcto. Precisamente es la parte que nos estaba diciendo Gladys. En el caso de Pablo, la estrategia evidencia mayor desarrollo del sentido numérico que el de Adriano, porque él plantea la solución para una cantidad cualquiera, mientras que ella lo hace para una cantidad indicada en específico, ¿listo? Él tiene toda la razón también en lo que dice, en las 8 veces y aparte lo que explica él también de la tercera, de hacerlo 3 veces seguidas para encontrar la multiplicación. La diferencia precisamente es lo que nos estaba diciendo Gladys, el pensamiento de Pablo es más avanzado que el que tiene Adrián. Entonces ahí ustedes ya tienen la solución, una realimentación para saber si nos quedó bien, si no, pues volvemos a realizarla y la volvemos a enviar. Recuerden que acá en probar de nuevo, ustedes verifican eh, que pueden hacerlo muchas veces. Igualmente en la calificación, recuerden que acá nos debe aparecer tu calificación para saber que se aprueba con 80 o más. Antes de seguir con el aprendizaje del número natural. No sé si alguien tenga algo por preguntar o quiera decirnos algo en específico sobre la anterior sesión que tomamos, que fue sentido numérico y número natural. Listo. Entonces, como no tenemos nada más que verificar ahí, nos vamos a ir por la misma idea. La idea es llegar a la parte de los errores para que hablemos un poco porque es algo nuevo en lo que vamos a ir trabajando. Tenemos 2 videos claves en este caso, un cuestionario práctico y nuestro mapa conceptual. Entonces tenemos aprendizaje de los números
naturales. Vamos a empezar por los objetivos y la idea es reconocer los objetivos de aprendizaje y las etapas claves de aprendizaje que van a tener nuestros estudiantes. Dentro de ello vamos a tener unos ejes principales que van a ser la forma de representar los números teniendo en cuenta las leyes del sistema decimal de numeración, usos y utilidad de los números para expresar cantidades y resolver problemas cotidianos, relación de orden que se da entre los números y propiedades que relacionan los números como lo son, por ejemplo, los de la relación de divisibilidad. Dentro del primer eje, que es las representaciones, tenemos entonces, en este caso, las formas en las que vamos a representar, ¿listo? Teniendo en cuenta, como decía anteriormente, las leyes del sistema decimal de numeración. Tenemos primero nombres y grafías. Para ello, entonces, vamos a tener que se pueden realizar tanto en números pequeños o utilizando el sistema decimal de numeración para los números más grandes, ya que debemos tener en cuenta que en este caso hay diferentes formas de representar un mismo número. Entonces, lo que nosotros estábamos hablando, por ejemplo, hay formas de representar el número haciéndolo de manera oral, utilizando símbolos, haciéndolo en gráficas como utilizando la recta numérica o haciendo alguna manipulación de un material que sería utilizando material multibase, algún ábaco, sigue siendo las formas de representar estos numeritos. Esto también tenemos en la parte de que se pueden relacionar las representaciones, lo que acabamos de hablar. Hay representaciones orales, simbólicas, gráficas, como la recta numérica, y las manipulativas. Entre ellas se puede realizar una relación para pasar de un sistema de representación a otro, ya que es un uso flexible de representaciones y lo que nos hace es identificar la representación más adecuada para cada una de las situaciones. Diana, ya estoy leyendo tu pregunta. Sí, Diana, muy importante. Como está diciendo Diana en el chat, los pongo en contexto. Al iniciar los videos que tenemos para este segundo curso, les está apareciendo eh, unas preguntas donde hay unas opciones en las que ustedes le pueden dar la opción que consideren y le dan enviar o le dan omitir. Esta pregunta no tiene calificación, es realmente lo que tú estás diciendo. Primero es como un contexto para antes de que inicien el video. Entonces es como para verificar qué idea tienen ustedes antes de ver el video y además como para generarles un contexto y una expectativa de lo que ustedes van a encontrar luego al ver el video. ¿Listo? Entonces si ustedes le han dado omitir, no hay ningún problema porque igual si ustedes van a ver el video varias veces o lo han visto varias veces, la pregunta les va a volver a salir. ¿Listo? Entonces no importa si ya leyeron una vez enviar y luego omitir, no tiene nada que ver con la calificación, pero sí es un poco también como para ver como Diana nos está diciendo, tanto los saberes previos como para generarles un contexto o una expectativa de lo que podemos ver en ese video. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema. Luego nos vamos para los usos y la utilidad de los números naturales. Tenemos que pues la idea inicial del uso de los números naturales siempre ha sido con el sentido de cuantificar para saber la cantidad de objetos que tenemos, también para realizar alguna técnica para contar. En algún momento nosotros vimos en el anterior que dentro de estas técnicas, por ejemplo, estaba la estimación, que era una de las formas que uno podía utilizar para contar y hay unas habilidades que se pueden desarrollar con el fin de mejorar el tema de la cuantificación. Eso que son también las que nos aparece acá con unos respectivas aclaraciones dentro de esta parte. Estimar y combinar estrategias para realizar estas técnicas de conteo. Entonces, dentro del orden de los números naturales, ya sabemos que pues
En el caso de los números naturales se va a generar una relación de orden con el fin de poder comparar cantidades de magnitudes y saber el lugar en el que se encuentra un objeto a partir de otro. También tenemos la parte de las relaciones entre otros números. Para ellos veíamos que salían algún tipo de propiedades que se iban a utilizar, y en este caso son las relaciones que pueden ser aditivas o relaciones multiplicativas como la divisibilidad. Dentro de ellas, entonces, tenemos como la periodicidad de la ocurrencia y la mayor medida común posible para repartir. ¿Listo? Dentro de este, pues nos sale la parte de conocer cuántas veces un número está contenido entre otro, y nos dieron en el video, si ya vieron esto, unos ejemplos muy chéveres para conocer la parte de la periodicidad, perdón, y repartir las cantidades, que era la parte de el cine, si se acuerdan, en coincidir dos personas en el cine. Entonces también hay mucha información y muchos ejemplos que los puede llevar más a fondo en lo que vamos a trabajar. Dentro del desarrollo de los objetivos, entonces tenemos la parte del conteo, que pues es una parte esencial para comprender el número. También tenemos principios de conteo, entonces en este nos hablaron del orden estable. Este orden estable tiene que ver con la secuencia, entonces es recitar los números en la secuencia que los conocemos. ¿Listo? También tenemos correspondencia, que hace el caso de las relaciones que pueden haber entre los números. La biunivicidad, que es el caso de tener, aparte de la relación de correspondencia, que esta correspondencia sea 1 a 1. La cardinalidad, que es conocer la cantidad que representa ese numerito. Nos hablaban ahí también de algo de abstracción y de relevancia del orden, que también nos explicaban dentro de nuestro video. Para ello, entonces, existen unos niveles. En esos niveles se vienen clasificando generalmente por la edad en la que se encuentran nuestros chicos. Está desde los 6 años hasta los 12 años, que es más o menos lo que vemos en nuestra parte de primaria, y nos dice cómo podemos verificar si los chicos se encuentran en el nivel de secuencia, en el nivel irrompible, el de cadena rompible, cadena numerable y cadena bidireccional. La idea es, obviamente, lo que nosotros hemos hablado, pues, según la edad también y pues los conocimientos que puedan tener los chicos, se van a encontrar en un nivel donde generen o tengan mayores habilidades que en otros niveles. ¿Listo? Pues acá también nos dan un poquito de esa información. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si quiere que retomemos algo en particular de este mapa. Estos mapas, como los estamos viendo, están súper extensos, tienen bastante información. Entonces, sí es necesario que ustedes también los revisen con calma y los verifiquen para que puedan obtener toda esta información que nos está trayendo. Entonces, vamos a seguir revisando un poco en esta parte para ver, como les decía, lo ideal y lo importante realmente que vamos a trabajar son los errores y dificultades en el aprendizaje del número. ¿Listo? Entonces voy a retomar precisamente en esta parte de los errores y dificultades para que hablemos un poco en qué consiste este tema. Entonces, números naturales y los errores. El objetivo realmente es reconocer los errores y poder establecer las causas que originan estos errores. ¿Listo? Dentro de los números naturales, los errores nosotros los vamos a poder clasificar según el tipo de error que esté cometiendo nuestro estudiante. Entonces tenemos errores de recitado, que podría ser que recita incorrectamente la secuencia numérica. También tenemos en este caso que ese error puede ser saltarse algunas palabras cuando está recitando.
decir la secuencia en otro orden, repetir algún número o memorizarlo incorrectamente. Entonces, esos serían algunos errores que podemos verificar en la parte del recitado. Causas: no se ha asumido el orden, no reconoce el orden en los números naturales o pues que no han memorizado correctamente. Tenemos errores de coordinación. Los errores de coordinación en este caso pues están llevados a cabo cuando hay falta de coordinación. Puede ser emisión de la palabra y que se señale otro objeto diferente cuando ellos realizan el conteo, por ejemplo, de animales o de figuras, y dice una palabra cuando está señalando otra que no es correcta. Las causas que nos podían llevar a esto es desconocimiento del principio de correspondencia 1 a 1, no saber dónde empieza y acaban las distintas palabras numéricas y falta de coordinación entre lo que emite vocalmente y el movimiento que está realizando con las manos. Seguimos con los errores de conservación. En los errores de conservación son cuando vincula cantidades de objetos con otras cualidades de la colección o con otros atributos que tiene la colección. En este caso, que lo relacionan más con su aspecto físico o por la forma en la que están dispuestos los objetos, le genera una confusión al realizar el conteo, porque de pronto hay unos más pegados que otros, más separados, entonces le va a generar alguna dificultad en este caso. El último es los errores de partición. En los errores de partición es cuando no lleva la cuenta correctamente. ¿Cuáles podrían ser las causas? Volver a contar un elemento que ya se contó o dejar de contar algunos objetos de la colección. Dentro de esta partecita de los errores, la idea es que nosotros como docentes lo que hagamos es poder distinguir cuáles son los errores más frecuentes en los que incurren nuestros estudiantes o nuestros alumnos, con la idea de poderlos ayudar a que ellos salgan de ese error o de ese estancamiento. Muchas veces los chicos tienen algún error en específico y al no brindarle la ayuda correcta, el estudiante se puede quedar en lo mismo y no concientizarse de su error. Para ello, acá nos hablan algo que nosotros le llamamos ayudas. En el caso de las ayudas son algunas ideas o algunas acciones que nosotros podemos realizar para que nuestros estudiantes ya no cometan los mismos errores o puedan salir de ellos. Lo ideal, evidentemente, es que nosotros no hagamos la tarea del estudiante para que él no siga cometiendo el error, sino que le demos ciertas pautas, ciertas ideas, cierta actividad que le permita a él poder salir del error que está cometiendo. Muchas de las ayudas corresponden en algunos casos a poder utilizar material manipulativo, a poderles hacer diferentes ejercicios en diferentes contextos, no utilizar siempre de pronto la misma representación del número, que si vamos a utilizar la recta numérica, pues intentemos buscar otra forma en que gráficamente la podamos representar y que no sea para ellos la misma siempre, porque pues que va a hacer que el estudiante pronto va a ser más diestro con la recta numérica, pero de pronto utilizando ya símbolos, operaciones, se va a quedar porque nunca ha hecho un trabajo con esa representación. Entonces, son ideas que nos deben ir surgiendo y con el fin de que el estudiante pueda realmente salir del estancamiento que se encuentra. ¿Listo? Entonces, esto es con lo que nosotros atribuimos en esta parte de este módulo del aprendizaje, que es la idea fundamental de empezar a distinguir esos errores y dificultades, como vemos ya clasificados, y según su clasificación poder brindar la ayuda o la estrategia correspondiente para que el estudiante no vuelva a incurrir en ese error. Listo, vamos a revisar alguno de los cuestionarios, revisamos este del error del conteo, pues para verificar o mostrar algún ejemplo de lo que les sucede a ellos
al realizar el conteo de algunos objetos. Entonces vamos a verificar, selecciona la opción que corresponda a la pregunta. En la siguiente imagen se ilustra un error de conteo. Entonces tenemos la imagen que aparece ahí con un dedito que nos encuentran señalando. Ahí vemos nuestra imagen y vamos a verificar ese error de conteo a qué hace referencia. ¿Cuál de las siguientes categorías se puede clasificar ese error? Error de coordinación, error de conservación o error de partición. Entonces recordemos que ya hablamos un poco de este. En el de coordinación es la falta de coordinación, por ejemplo, al emitir la palabra y señalar otro objeto. Dentro de los de conservación vincula una cantidad de objetos con otras cualidades como su aspecto físico, o sería un error de partición que no lleva la cuenta correcta de los objetos que está contando. ¿A qué grupo de errores creerían ustedes que podríamos asociar lo que está cometiendo el estudiante en esa imagen? Gladys dice que a la tercera, error de partición. Sonia la segunda, que es de conservación. Diana también nos dice que a la tercera, que es de partición. Entonces, recordemos lo que acabamos de decir. Error, en este caso, de coordinación, viene relacionado cuando el estudiante emite una palabra y señala otra. En este caso, si nos damos cuenta, el error corresponde a lo que está pasando con este cuadradito. Hay un cuadrado y contó dos veces el mismo cuadrado. Entonces, no tendría que ser coordinación porque en este caso no señaló otro objeto y dijo otra palabra, sino que nombró uno doble vez. ¿Listo? Entonces, por eso esa no sería. Exacto, Eliana. Sería error de partición. Recuerden que hablamos en el error de partición. Es que vuelve a contar el mismo objeto como pasa acá o salta alguno que no cuenta. Pasa exactamente lo mismo. Este lo cuenta dos veces, pero si nos fijamos bien, los naranjas no los contó. Entonces está incurriendo en el error de partición porque precisamente está haciendo los dos actos. Igualmente lo que aparece acá es un error de partición, no distingue lo que ya ha contado por lo que le falta por contar. En este caso el escolar cuenta un objeto dos veces, que sería el cuadradito azul, y deja de contar dos objetos. ¿Listo? Entonces muy bien, son errores de partición. Entonces ya habíamos dicho en esta parte, aparte del número natural, nos vamos a fijar en el aprendizaje del sistema decimal de numeración. Pues igualmente que en el anterior, tenemos nuestro mapita donde nos va a mostrar toda la información correspondiente al aprendizaje del sistema decimal de numeración. En este caso, el sistema decimal de numeración tiene el objetivo de poder hacer la representación de cantidades de números que sean más grandes. ¿Listo? Con lo que estamos trabajando, de pronto se hace con números que son más pequeños. Tenemos que tener en cuenta que se debe reflexionar sobre las representaciones de las cantidades y la asociación con el sistema decimal de numeración. Entonces, las características que podemos tener acá es que es un sistema de representación que tiene un registro que sigue algún tipo de reglas y para ello se va a distinguir en un registro que puede ser oral o puede ser escrito.
Los registros se complementan en el aprendizaje. El estudiante debe aprender a pasar de uno a otro, de su parte oral a la parte escrita. Dentro del registro oral, como decíamos, sigue reglas, en este caso de un tipo aditivo y multiplicativo. Tiene expresiones orales, pares de palabras para distinguir el primer dígito, veces que se repite la unidad decimal o como operador multiplicativo. En este caso, no es un sistema homogéneo, ya que los numerales de dos cifras tienen nombres específicos. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos, ya en el caso del 20 tiene un nombre en específico, el 30, el 40, y no se sigue la idea de pronto decir que el 30 es dos veces el 10, perdón, tres veces el 10 o 40 cuatro veces el 10, sino que ya se le da un nombre en específico a estas cifras. ¿Listo? Y en el caso de los números de tres o más cifras, se hace el uso de un operador multiplicativo. Entonces ya hablamos de la parte de los miles, de los 400, para realizar el nombre de estos números. En el aprendizaje nosotros lo dividimos en dos etapas dependiendo del tamaño que tienen los números. Entonces empezamos con los números del 0 al 9 y en esta parte lo hacemos desde imágenes pictóricas de la cantidad, utilizando manzanas, algunos recuadros, esquemas gráficos abstractos, ahí hablamos un poco cuando utilizamos puntos, el registro escrito, que es la grafía del número, escribir el número, y registro oral, como pronunciarían los niños el numerito. La otra fase es cuando empezamos a trabajar con números de dos cifras. En esta parte tenemos entonces, primero se realiza la concepción unitaria, entonces las cantidades no se diferencian en cifras y palabras. Entonces, por ejemplo, en el caso de los números de dos cifras, que cuando escribimos la grafía del número, de pronto no tenemos en cuenta que cuando se habla del número se agregan algunas palabras como la I. Entonces nos hablaba un poco de esta parte, entonces nos daban algún ejemplo en específico con un número. Concepción de décadas, se separa la década de la unidad. Entonces, lo mismo, si estamos hablando, por ejemplo, de 24, separo el 20 y el 4. Secuencia de dieces, que fue lo que hablamos en la parte de arriba con respecto a los números que tienen en específico. Y vamos a trabajar con dos clases de objetos, grupos de a 10 y unidades sueltas. Entonces, serían en decenas y en unidades. Todo este trabajo que hablábamos acá precisamente vuelve a ser parte importante del sistema decimal de numeración, recordando lo que les venía diciendo. La idea es facilitar un poco cuando ya el número es muy grande y no tengamos la dificultad de que por ser el número tan grande los chicos puedan incurrir en errores con mayor frecuencia. Listo, igualmente entonces en nuestra parte vamos a verificar la parte de los errores que se pueden ver en nuestro sistema decimal de numeración. Vamos a verificar esta partecita rápidamente antes de que ya en los últimos minuticos miremos un poco si tienen alguna duda en específico con el inicio de este segundo curso. Entonces tenemos en esta parte diferencias en los registros oral y escrito. En la parte oral, uno de los errores puede ser el carácter aditivo y multiplicativo, y en la parte escrita, el carácter posicional que tienen los números, ¿listo? Dentro de la grafía, que pueden invertir los números. Se ha visto mucho que a veces los niños cuando empiezan a escribir los numeritos cometen mucho los errores, por ejemplo, el 3 de hacerlo al contrario, del 5 también hacerlo de otra forma. Entonces, es un problema frecuente.
el recorrido de la grafía al realizar el número, y el problema entre la conexión de lo que ve y lo que escribe. ¿No? Nos vamos entonces, cambio de orden en las cifras. Esto pasa porque no tienen en cuenta la regla de escritura de los números de izquierda a derecha. Entonces, de pronto pueden incurrir en el error que es, en vez de escribir 24, escribieron 42, sabiendo que el número que tenían que escribir era el 24. ¿Listo? Muchas de estas técnicas pueden mejorar con algún material manipulativo, como el abaco vertical, porque nos puede o nos ayuda a distinguir y en distintos colores cómo están ubicados los números, recordando las decenas y las unidades. Entonces, de pronto, para este tipo de errores, es importante que retomemos la posición de los números utilizando algún material manipulativo o didáctico con los chicos. Cuando los números son más de una cifra, tienden a agregar ceros al registro escrito. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de 120, ellos escriben el 100 y después escriben el 20, entonces el numerito quedaría con más ceros que tendría ahí. Pasar del registro oral, perdón, de lo escrito al oral, es decir, la lectura de los números, entonces pasa algo muy relacionado con lo que les decía anteriormente. Generalmente cuando lo dicen pueden decir 108 bien, pero pueden escribir el 100 primero y luego el número 8. Valor posicional, cuando hay varios dígitos como números de una cifra, entonces ya ellos terminan teniendo un problema porque los números de una cifra van concatenados, ¿listo? Igualmente, alguna ayuda de material manipulativo y relaciones entre unidades, decenas y centenas. Entonces, esta parte también la podemos mejorar un poco con lo que acabamos de decir, que es poder trabajar con un material manipulativo donde se haga la retoma del valor posicional de las cifras del número. Entonces, esto era lo que teníamos de información. Igualmente, ya en esta parte está otro cuestionario y como siempre, nuestro cuestionario final, el mapa de resumen de todo el primer módulo de este curso del aprendizaje o primera semana. ¿Listo? No sé si de acá tengan alguna otra duda, algo que quisieran que retomáramos, sino ya precisamente lo que estamos hablando. No sé si tengan alguna otra duda con respecto a esta semana, si quieren que retomemos algo en específico con el trabajo de este módulo, cómo les ha ido con la inscripción. Ya realmente por el grupo les han enviado bastante información relacionada con el ingreso al grupo. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Hay algunos que todavía no han empezado con el primer curso y es por lo que les comentaba ya a ustedes la vez pasada. Recuerden que a ustedes tuvo que haberles llegado una invitación de ambos cursos, del primero y del segundo. Si ustedes no aceptan esta invitación, por más de que les aparezca, como a mí me aparece acá todo en verdecito, si ustedes no aceptaron la invitación que les enviamos desde los Andes, yo no puedo ver el avance que ustedes tienen. Y por ende, al no aceptar la invitación y no ver el avance, a ustedes cuando yo les envío los lunes y los viernes esta información, no salen dentro de ese registro porque no han aceptado la invitación. Ni siquiera sale su nombre, ni siquiera sale el nombre de ustedes, a pesar de que ustedes se encuentran inscritos en el curso y están en el C9, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta esta parte. El día de mañana yo les enviaría otra vez el consolidado que llevamos hasta ahora. En ese consolidado ustedes pueden mirar las notas de ambos cursos. Entonces, les voy a mostrar acá un momento para que ustedes verifiquen cómo les sale a ustedes el Drive.
Cuando yo les envío el link del Drive, les va a enviar a un Excel. Y en ese Excel lo que les estaba diciendo. En esta primera parte que nos va a salir del Excel, nos va a salir los usuarios. ¿Para qué? Para que verifiquen. Hay varios que han tenido un error y es que han creado o han inscrito los usuarios mal, sobre todo aquellos que tienen los números, han adicionado un número de más o no le han puesto el número. A veces hasta escriben mal uniandes, no le ponen .edu.co sino .com. A sus correos de Uniandes, o sea, los que aparecen acá, es donde les debió haber llegado la invitación. De todas maneras, si a ustedes no les llegó la invitación en el grupo de WhatsApp, les han compartido la invitación para que la acepten automáticamente y les pide los datos. Ahí mismo, si verifican, acá dice curso de contenido. Entonces, en ese curso de contenido les va a aparecer, hasta el momento fue el que yo actualicé el lunes. Entonces acá sale quienes ya han terminado su curso y quienes no lo han terminado. ¿Listo? Si ya han realizado todas las actividades del curso o no. Entonces, eso les va a salir acá. ¿Listo? En esta parte les va a salir si aprobaron o no. En este momento no está cargando, pero cuando lo actualice mañana van a verificar. Si ya lo tienen todo, les va a salir que sí. Los que les aparece el correo acá y no aparece la parte de las notas es porque sí aceptaron la invitación, pero no han empezado a trabajar en el curso. En la parte de abajo aparece curso de aprendizaje. Entonces yo les envío el link, ustedes acá van a verificar. En ese curso de aprendizaje yo hasta el momento no lo he actualizado porque ese lo realizo mañana. Les debería aparecer la primera semana del módulo. ¿Listo? Esa es la que debería aparecerles a ustedes. Mañana cuando les comparta, igual vuelven y verifican en el curso de contenido si hay el avance que se esperaba. ¿Listo? Entonces, sí, Jessica, yo ya había dicho en esa parte, yo no sé si a ustedes les enviaron un link del grupo donde tú puedes entrar al C13, una invitación del grupo. Igual, ya verificamos y sí, tú te encuentras en el C13, sino lo que pasa es que estás en el grupo equivocado. Entonces tocaría que al que yo les compartí hoy de ayuda, le digas que si te pueden compartir el enlace del grupo de WhatsApp, pero el grupo C13. ¿Listo? Porque yo realmente sí no tengo ese link para decirles en dónde se puede encontrar esta parte. ¿Listo? Ese sí no lo cuento, yo no cuento con él, entonces tocaría que pudiera revisar si pueden escribir o si puedes escribir en el grupo de ayuda a ver si te regalan el link para entrar al C13 y que puedas ver tu avance. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo que quisiera decirnos antes de cerrar? ¿Alguna dificultad con el sistema? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio, Hágame un cuéntanos. favor, gracias. Cuando publican la lista de eso que sacan de los cortes En, a de la ninguno, aprobación. sí, la lista, o sea, lo que yo les envío a ustedes son los avances, donde tú puedes verificar eh, cuál ha sido tu avance, como les acabé de mostrar, del primer curso y del segundo. ¿Listo? Ese es el que yo les voy a enviar, que les envío el primer día hábil de la semana y el día viernes. ¿Listo? Pero lo que tú dices, a nadie sacan de ninguna corte. Esto solo lo que envío es la parte para que ustedes verifiquen cuáles han sido sus avances. ¿Listo? Sí, o sea, el Excel que ustedes envían, lo envían mañana, ¿cierto? Sí, señor. Los lunes y los viernes, a no ser que el lunes sea festivo, el martes y los viernes. Siempre. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, les estaba explicando Ok, para que gracias. verifiquen los dos cursos. Verifiquen el curso primero y verifiquen el segundo.
No, Eliana, este domingo para todos se cerraría hasta ahora la primera semana del segundo curso. ¿Listo? Hasta ahora. De hecho, no se cerraría, sino es el tiempo que deberían ustedes llevar acorde. Entonces, hasta ahora no. La segunda semana se termina, la siguiente sesión dentro de 8 días que nos volvemos a encontrar es la segunda semana. Entonces ahí es donde debería terminar. Entonces sí, vas, es súper bien de tiempo, vas adelantada porque hasta ahora estamos terminando la primera semana. Eso quiere decir que mañana y el lunes yo les envío avances de la primera semana de este módulo. ¿Listo? Listo, sí señora. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Listo. Entonces, si no tenemos más dudas, nos encontramos dentro de 8 días para resolver todas estas dudas e inquietudes. Los invito, por favor, a los que no hayan aceptado la invitación, lo realicen, por favor, para que puedan ir adelantando sus cursos. Les deseo un excelente fin de semana y nos veremos en nuestra próxima sesión dentro de 8 días. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias.